En un programa como Jornal 2030 no podemos dejar de tocar un problema que se suscitó en el que está involucrado el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, que además es muy controvertido y también se involucra en muchas cuestiones ajenas a la cuestión religiosa, ¿no? Así es, pues la verdad es que con esta se ha revivido un asunto donde lo están acusando de un presunto fraude, y es un asunto, bueno, que data de hace varios años y que tiene que ver con unas obras de arte en donde supuestamente él hizo un préstamo que dicen que al parecer no fue tal, ¿no? Sino que fue simulado. Sí, está en una situación delicada que no se ve cómo vaya a salir bien librado, seguramente no va a ir a la cárcel porque tantas relaciones que tiene muy poderosas, ¿no? Pero el caso fue que él supuestamente prestó 130 millones de dólares a una de las mujeres más ricas que había en el país, 3 meses antes de que falleciera. Cuando falleció después, él endosó ese pagaré de 130 millones de dólares a un administrador de la señora, y a partir de allí embargaron unas obras que valen muchos miles y miles de millones de dólares tal vez incluso, ¿no? Y ahora el problema es que dicen que no hubo tal préstamo, que fue todo maquinado y que consecuentemente hay un fraude procesal. Sí, la familia lo está acusando, no creen que haya sido cierto ni siquiera lo del préstamo, y además pues él afirma que sí, habría que cuestionar de dónde sacó tanto dinero un sacerdote. Es muy cuestionable porque bueno, la verdad es que la Iglesia Católica pues algo de lo que habla es la austeridad y finalmente el apoyo. Si Onésimo Cepeda tenía tanto dinero, pues caramba, hubiera ayudado a la gente pobre. Son 1.400 millones de pesos, pero además se supone que la rica era la señora Noel. Generalmente son los ricos los que prestan a los pobres, no los pobres a los ricos, ¿no? Pero de todos modos el problema está muy grave, ¿no? También está la cuestión de la Cámara, ¿no? Así es, bueno, hace unos días pues el Contralor fue a la legislatura, fue con motivo de su informe. Sin embargo, aprovechó para pedir a la Comisión de Vigilancia, es Victorino Barrios, para pedir el apoyo de los diputados para que existan reformas. Actualmente la Contraloría hace todo un estudio de procesos administrativos en caso de quejas o denuncias contra alcaldes, síndicos, regidores y servidores públicos del Poder Legislativo, incluyendo diputados, y en caso de que encuentre faltas, bueno, propone a la legislatura, pero son los coordinadores de los diferentes partidos quienes definen si existe o no sanción, de manera que esto se puede dirimir de manera política y existe pues la posibilidad de que haya mucha impunidad. Yo creo que aquí la cuestión de la fiscalización tiene que mejorarse en muchos sentidos, y por todo hacerla más eficaz y más efectiva. No puede estar sujeta a criterios políticos. El que viole la ley tiene que aplicárselo, no importa que sea poderoso o no sea poderoso. Aquí también el que concurra a un delito en el desempeño de sus funciones tiene que sancionársele, no tiene por qué estársele sujetando a acuerdos políticos, ¿no? Así es, y bueno, esperemos que los diputados le hagan caso. Se requieren varias reformas en otros puntos también para que sea más eficaz la Contraloría, incluso aumentar las sanciones. Él habla de que son muy light, y ojalá que no vayan a castigar o a tomar represalias contra el Contralor por hacer estos señalamientos, sino que lo apoyen, porque bueno, la verdad es que Barrios Dávalos es uno de los servidores más pues eficaces, yo creo, si no es que el más en el Poder Legislativo. Y más honesto, no digo que no ocurra como dicen que en Petróleo Mexicano, el trabajador que quiere cumplir con su papel y quiere producir, lo corren, lo hostigan hasta que lo de baja, ¿no? Así es, y bueno, también queremos mencionar un poco pues este tema del frío. Se ha hablado de que ha hecho más frío que en los últimos años. Aquí nuevamente vemos que las autoridades pues tampoco tienen muchas políticas de apoyo a la gente que sufre más, a la gente más pobre, porque pues como siempre solamente van, entregan algunas cobijas en algunas zonas, porque ni siquiera es en todos lados. Hay otros lugares donde la gente no recibe ningún tipo de apoyo. También está muy vinculado a la cuestión de toda la deforestación que estamos cometiendo, ¿no? Empezando por el nevado. Así es, porque bueno, empezaron antes, ¿no? Estas heladas, los frentes fríos, y bueno, esto va muy de la mano con todo el tema que nosotros hemos mencionado del cambio climático, y precisamente en este tema también se engloba, porque la semana pasada se anunció una inversión de dinero de acciones ya para rescatar el Nevado de Toluca. Se estaban tardando, la verdad. Yo creo que como lleva con un atraso como 30 años la atención a ese problema de la deforestación, de la pérdida de bosques, y ya queda muy poca riqueza forestal, pero ya no pueden demorar más la solución de fondo. El Nevado de Toluca es muy importante, no lo podemos perder, tenemos que mantener, preservar las áreas verdes, porque además es una fuente también de agua, y bueno, la verdad es que si lo perdiéramos, perderíamos gran parte de la vida y del proyecto futuro. Entonces, qué bueno que las autoridades se interesen, ojalá que hagan algo real, y ojalá que le inyecten también más recursos. Es muy importante que lo prevean en el presupuesto para el siguiente año, ¿no? Claro, que ya no, que hay que hacer un lado la simulación, ¿no? Que dejen atrás el discurso político y se pongan a trabajar, claro. ¿Verdad? Pero bueno, el tiempo se nos ha acabado como siempre. Nosotros queremos agradecer que haya estado con nosotros. Macario, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, los dejamos con Giovanna y seguimos por internet.
Miren, este tema de la transparencia y la rendición de cuentas y la fiscalización, yo creo que son de las partes que el país está muy atrasado, está muy rezagado. Es decir, la pluralidad y el financiamiento de la democracia no se ha traducido en una mejor fiscalización de los recursos públicos, y este es un grave problema. Así es, nosotros lo hemos mencionado, ¿no? Hace falta transparencia, hace falta eficacia también al sancionar, porque bueno, la mayoría de los órganos, por ejemplo, en este caso la Contraloría del Poder Legislativo, el órgano superior de fiscalización, están muy ligados a la legislatura, están muy atados incluso por los diputados, de manera que no pueden actuar de forma independiente, sino que ellos son quienes definen si hay o no sanción, si hay o no impunidad, a quién castigan, si les conviene o no. Yo creo que la transparencia tiene sentido en la medida en que lo que se ve, conocen la transparencia de irregularidades que se castiguen, de otra manera pues nomás queda a nivel mediático, ¿no? Efectivamente, la verdad es que tiene que haber mayor autonomía, como ya existe en la Auditoría Superior de Fiscalización, también en los órganos de las entidades, en las contralorías, porque es increíble que todavía en este siglo los diputados sigan definiendo si hay o no sanción, cuando los especialistas son las personas que trabajan en la Contraloría. Se supone que ellos hacen una investigación de fondo, si presentan una propuesta es porque viene bien fundamentada, y si a los diputados les conviene la aceptan, y si no, no, eso es inconcebible. Yo creo que por eso no se termina la corrupción y está en todos los niveles. Yo creo que eso es muy preocupante, muy grave lo que está pasando también en el Seguro Social, con este escándalo de la semana pasada del funcionario que lo grabaron pidiendo comisión por una venta de una compra de medicina, que era una licitación ya amarrada de antemano, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy lamentable, sobre todo en una institución como el Seguro Social, que está declarando en quiebra, ¿no? Sí, una licitación millonaria, y bueno, ellos hablaban de una comisión del 5%, que es una enorme cantidad de dinero, y bueno, se descubrió porque, como tú dices, pues salió a la luz pública que existían las grabaciones, se mandaron también a la televisión, ya hubo por ahí que se separó del cargo por lo pronto para investigar a un funcionario, pero parece que ni siquiera han identificado a las personas que estaban hablando. Sí, pero además lo peor que puede ocurrir aquí es que a quien estaba tratando o estaba pactando de antemano la entrega de comisión por la entrega de un contrato de compra, se le puede acusar nada más de intento, quizás de corrupción, y quién sabe si hasta de intento, porque no hay más pruebas que eso, pero eso es en la cuestión legal, en la cuestión jurídica, en la cuestión formal. La verdad es que sí estamos dándonos cuenta que la corrupción es terrible en una institución, apenas poquitos días después de que su director está diciendo que está en quiebra. Y aparte aquí existe una ganancia millonaria que debería utilizarse para inyectarles recursos al instituto, para, por supuesto, adquirir medicina para la gente, porque hay un desabasto tremendo en el IMSS, y pues sí, esperar, bueno, que las autoridades realmente vigilen evidentemente que esta licitación va a ser muy, va a estar en la mira de todos, y tiene que ser muy vigilada por parte de las autoridades para que no existan irregularidades, porque no se puede permitir que ese negocio se concrete. Pero imagínate cuántas de este tipo de licitaciones se habrá hecho desde que llegó el y no solo Calderón, en el IMSS, ¿no? Solo en el IMSS, donde incluso hay dependencias que dan mayores volúmenes. No solo con Calderón, más bien con todos los gobiernos, más bien ahora que salió a la luz, pero evidentemente que esto no es de ahora, no es exclusivo de este gobierno, ni tampoco creo que sea solo del IMSS, seguramente se da en los estados a nivel y también en la federación, porque bueno, esta gente parece que a eso se dedica, ¿no? A sacar provecho. Sí. Pero aquí llama la atención que precisamente un gobierno que llegó combatiendo la corrupción, que es el caso de los gobiernos del PAN, digo, ellos en gran parte concitaron mucho respaldo electoral precisamente porque la gente estaba cansada, había un hartazgo por la corrupción de la gente del PRI, y resulta que tampoco ellos han podido erradicarla, ¿no? Y esto también, la verdad, es que abona al descrédito de los políticos y de todos los partidos, porque evidentemente que esto genera también que la gente no tenga confianza, y por supuesto que cuando hay elecciones pues tampoco salga a votar. Esto es grave, pero además el impacto que tienen en la sociedad, porque el dinero que se desvía en corrupción, ese podría utilizarse bien para atender necesidades, tantos recursos que hacen falta, ¿no? Efectivamente, pero bueno, lamentablemente no ha sido así. Nosotros esperemos pues que si hay más corrupción, ojalá que salga a la luz en otras partes, digo, no por satanizar al actual gobierno ni mucho menos, sino para que se arreglen estas cuestiones. Yo creo que además deben castigarse, porque la corrupción existe en todo el mundo, pero hay lugares donde se penaliza severamente y se castiga a los funcionarios, y hay lugares también donde hay una ética política que los funcionarios se suicidan cuando los descubren, como es el caso de Japón, ¿no? Y aquí que se van a descubrir, ni siquiera quieren ir a la cárcel, ni siquiera quieren devolver lo que se robaron. Muchas veces ni siquiera se sabe a dónde van a dar. Está el caso de Raúl Salinas de Gortari, ¿no? Que todo el dinero que estaba defendiéndose para no devolverlo.
Efectivamente, la verdad es que es increíble lo que llega a pasar aquí y ojalá, pues sí, lo que decimos es que es necesario que se sancione ese tipo de conductas, tanto a nivel municipal como estatal como federal, no podemos permitir que sigan ocurriendo. Sí, los corruptos deben de ser castigados, deben ser encarcelados y también exhibidos socialmente, ¿no? Para que tengan el rechazo social, porque generalmente los que hacen dinero en el servicio público, en lugar de que se les reproche, se les repudie socialmente, se les reconoce, se les admira, ¿no? Sí, eso sería lo peor de todo, ¿no? Pero bueno, el tiempo se nos ha acabado. Nosotros, como siempre, queremos agradecer mucho que haya estado con nosotros. Macario, buenas tardes. Buenas tardes, Breta. Buenas tardes. Buenas tardes y los esperamos la siguiente semana.